Bienvenidos, esto es El Mundo Hoy. En una hora, el resumen de los acontecimientos más importantes del mundo en 60 minutos. Mi nombre es Eduardo Pierce, transmitiendo desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Saludos a todo el equipo de trabajo y por supuesto a ustedes oyentes en diferentes lugares del mundo. Gracias a las emisoras que nos retransmiten en algunos lugares el sábado, en otros el domingo. En New York, a través de Mundonet Radio, saludamos a Charlie Palacio. Ari López está a cargo de Contigo Radio en Miami, Estados Unidos. En Lima, Perú, Ángel Orejuela y Juan Carlos Peralta, muchas gracias. Chalo Huitrago en México, transmitiendo a través de Infinito Radio. En Ecuador, Guayaquil, Jonathan Lozano, a cargo de Radio Dial 593. En Dominicana, Open Radio con Jesús Salvador. Innova 93.1 ITV en Sucre, en Bolivia, a cargo de Marco Daza. Muchas gracias, Marco, por tu gentileza de siempre. Trabajando a pleno está José Martínez en Isla Margarita, a través de Radio Amor Venezuela. Le mandamos un saludo muy grande. Además, también empieza a gestionar parte de nuestras redes sociales. Le mandamos un abrazo enorme. Omer Herrera, a cargo de Caracuey FM, también en la bella Isla Margarita. Gracias, Omer, por tu gentileza. En España, un cariño enorme a José María, que está al frente de Radio Amistad, Onda Amistad en Alicante, España. También estamos los fines de semana en Chile, en la hermosa Valparaíso, a través de 96.5 Radio Sonar y a través de Oli Hit, también en Valparaíso. Saludo a Hugo Bamondes y también a Gerardo Cerda. En México también estamos en Cancún, Quintana Roo. Allí está Entera 2 TV y Radio, a cargo de Ángel Manuel, a quien le mandamos un abrazo enorme. Y también estamos en Monchona FM Venezuela con Giancarlos Altuve. Estamos en el mundo, estamos en todas partes y es un placer contarlo en Sabina y sin embargo. Saludando a los oyentes que se van sumando, esto es El Mundo Hoy y estas son las noticias de la semana. En España, el Papa León XIV podría visitar ese país relativamente pronto. Esto lo confirmó el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. Donald Trump asegura que podría haber discusiones con Nicolás Maduro porque Venezuela quiere hablar. El gobierno argentino puso en marcha el Plan Paraná, una estrategia para luchar contra el narcotráfico en la frontera con Paraguay. El Departamento de Estado de Estados Unidos designó como terrorista al Cártel de los Soles. Daniel Noboa en Ecuador recibió el golpe electoral en el referéndum. Los ecuatorianos dijeron no a las bases militares extranjeras en el país y a la reforma constitucional. China realiza maniobras con fuego real y endurece el tono con Japón en medio de la polémica por Taiwán. Condenada a pena de muerte, la ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, fue condenada por crímenes de lesa humanidad. Al menos 3 civiles muertos y cuantiosos daños en infraestructura es el resultado de un nuevo ataque masivo ruso contra Ucrania. La ultraderecha se disparó en el legislativo de Chile, pero la oposición no logra mayoría. En Bolivia, Rodrigo Paz cifró en $15.000 millones la corrupción de los anteriores gobiernos en ese país. 14 policías fueron hospitalizados tras la marcha de la generación Z en Ciudad de México. Donald Trump avisó que habrá sanciones severas para cualquier país con negocios con Rusia. Daniel Noboa en Ecuador aceptó la derrota en el referéndum para una nueva constitución en ese país. Casi 6.000 personas presentaron su currículum por la reactivación de una empresa bananera en Panamá. Estados Unidos destruyó otra lancha en el Pacífico en la que murieron otros 3 presuntos narcotraficantes. Un obispo exiliado criticó al poder autoritario de Nicaragua. Jesús no quiere una iglesia callada, advirtió Monseñor Silvio Báez. Colombia capturó al segundo cabecilla del tren de Aragua, alias Flipper, fue atrapado en Cúcuta, frontera con Venezuela. Estados Unidos destacó el triángulo estratégico entre Seúl, Tokio y Manila para resistir las amenazas de China y Corea del Norte. El equipo de María Corina Machado en Venezuela aseguró que el Nobel de la Paz es un tributo al pueblo que resiste contra el gobierno de Maduro. Polonia denunció como un acto de sabotaje la explosión en la línea ferroviaria clave para el envío de ayuda a Ucrania.
Mozambique enfrenta su peor crisis humanitaria en 8 años. La violencia y los asesinatos continúan. El Consejo de Seguridad de la ONU vota el proyecto de Estados Unidos sobre el despliegue de una fuerza internacional en Gaza. Cautela en Uruguay por el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos. Nos pone en situación de estar atentos, dijo Orsi, el presidente uruguayo. La Universidad de Teherán canceló su participación en un festival de diseño después de que se viralizaran videos de mujeres sin el velo. Cuba recibió el primer cargamento de alimentos enviado por China para los afectados por el huracán Melissa. Un grupo armado secuestró a 25 alumnas en el noroeste de Nigeria en otro ataque a una escuela. El mundo hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Todos los fines de semana. Esto es El Mundo Hoy, una hora con la actualidad. Los títulos más importantes del día. Ecuador le solicita a España la extradición del máximo líder de la banda Los Lobos, detenido hace pocos días en Málaga. La crisis energética y el huracán Melissa mantuvieron los apagones masivos en Cuba en esta semana. La violencia contra las mujeres en Honduras ya es una epidemia, con más de 220 muertes en 2025. La policía de Haití en máxima alerta ante la amenaza de enfrentamientos por parte del líder criminal más importante de Haití. Netanyahu aseguró que el plan de Donald Trump para Gaza llevará a la paz tras su aprobación en Naciones Unidas. Corea del Norte advirtió de que submarinos surcoreanos desatarán un efecto dominó nuclear. El presidente de Bolivia creó un comité de emergencia para apoyar a una región afectada por las lluvias. Operativos contra el cártel de Jalisco en México dejaron 2 muertos y bloqueos en el occidente de ese país. Trinidad y Tobago negó la firma de un acuerdo para permitir a Estados Unidos utilizar el país como base. Esto es El Mundo Hoy, las noticias del mundo en una hora. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, confirmó otros 5 menores muertos en bombardeos contra disidencias de las FARC. El alcalde electo de New York dijo que su equipo contactó con Donald Trump para reunirse con el mandatario. Trump, en tanto, no descarta un ataque contra los cárteles mexicanos. No estoy contento con México, dijo el presidente de los Estados Unidos. Los títulos de la semana, en una hora. Janet Jara y José Antonio Katz empiezan a buscar nuevos apoyos en Chile. Recordamos que la segunda vuelta electoral será el 14 de diciembre. Nicolás Maduro dijo que atacar militarmente a Venezuela sería el fin político de Donald Trump. Estados Unidos restringe los visados a nicaragüenses por facilitar la inmigración ilegal. Las inscripciones de nuevos estudiantes extranjeros en universidades de Estados Unidos bajaron a un 17%. El gobierno británico planea restringir el derecho de asilo político en la mayor reforma en décadas. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, pidió investigar a un grupo violento en la marcha del fin de semana de la generación Z. La Comisión Europea plantea una subvención de 90.000 millones de euros a Ucrania si no se usan los activos rusos congelados. Paraguay dio por cerrado un conflicto de espionaje con Brasil, luego de que el país carioca diera a conocer un informe confidencial sobre los asuntos de las denuncias de espionaje a sus funcionarios. Colombia, 15 menores han muerto en operaciones militares. Los ataques aéreos en los que han fallecido los menores son dirigidos contra una facción de las disidencias de las FARC, al mando de alias Iván Mordisco. Venezuela dieron 30 años de prisión a una médica que criticó a Nicolás Maduro en WhatsApp. Margui Orozco, médica general de 65 años, fue condenada a la pena máxima, acusada de traición a la patria, incitación del odio y conspiración. Un buque con casi 3.000 vacas varadas en pleno océano estaría volviendo desde Turquía a Uruguay, aunque buscan redireccionar
para que no se muera la carga. Pidieron 30 años de cárcel para el ex cura acusado de abuso sexual en Bolivia que vivía oculto en Uruguay. Taiwán distribuirá masivamente su nuevo manual para preparar a la población ante una posible invasión china. Familiares de ucranianos denunciaron la desaparición de niños deportados a Rusia. Cumbre en el Palacio San Martín de Argentina. El canciller Kirchner recibió a su par de Uruguay y buscan relanzar el vínculo bilateral. Ese vínculo bilateral hoy roto entre Yamandú Orsi, el presidente de Uruguay, y Milei, el presidente de Argentina. Detuvieron en Bolivia al ex líder de la Central Obrera por presunto enriquecimiento ilícito y sobornos. Cuba ya es el país con más detenciones arbitrarias en el mundo, según una organización internacional. República Dominicana incautó 800 paquetes de cocaína en apoyo a la operación Lanza del Sur de los Estados Unidos. Brasil anunció la demarcación de 10 nuevas tierras indígenas en medio de las protestas de los pueblos originarios por el debate de cambios climáticos. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cambió a 6 ministros tras la derrota de su referéndum. Finlandia pidió un préstamo a la Comisión Europea de 1.000 millones de euros para comprar armamentos y drones. México rechazó cualquier posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en su territorio. Los títulos del día. En Argentina destituyeron a la jueza del caso Maradona por haber salido en un documental. En España, las hermanas del sindicalista José García Caparrós accedieron 48 años después a los documentos de su asesinato. Titulares: un grupo de exmandatarios reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. Titulares de la semana, los más trascendentes, los contamos, como siempre, en una hora, en 60 minutos y en todo el mundo. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Continuamos en El Mundo Hoy, los títulos más importantes de la semana, en una hora. En España, la esperanza de vida llega a los 84 años, un nuevo récord mientras la natalidad sigue cayendo. Donald Trump planea conceder a Rusia parte de Ucrania a cambio de seguridad para Kiev, según medios internacionales. La Sociedad Interamericana de Prensa denunció la escalada de amenazas y hostigamiento a la prensa en Honduras en medio del proceso electoral. Un tribunal de Argentina confirmó el procesamiento por corrupción del expresidente Alberto Fernández. 5 turistas murieron tras una tormenta en la Patagonia chilena. El jefe criminal alias Iván Mordisco amenazó al gobierno de Colombia tras las muertes de menores en bombardeos. La persecución política forzó al exilio a más de 100 personas en Guatemala, según un informe. Denuncian el uso de troles en las redes por parte del gobierno de Kenia para silenciar las protestas de la generación Z. Titulares del día, titulares de la semana. La ONU reúne a greco-chipriotas y a turco-chipriotas para intentar desbloquear el proceso de paz. Detuvieron a uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde de Huarapam, en México. Capriles cree que debe darse un proceso de negociación entre Maduro y Donald Trump. Eso dijo el opositor venezolano Enrique Capriles. España puso bajo la lupa a Meta. El presidente Sánchez impulsa una investigación por rastreo oculto de usuarios en Android. El gobierno británico detectó un buque espía ruso en aguas al norte de Escocia. Más de un tercio de los votantes latinos de Donald Trump se arrepienten, según una encuesta. Al menos 10 reos murieron presuntamente por tuberculosis en una cárcel poblada de Ecuador. El presidente de Bolivia denuncia una corrupción estructural del MAS y promete depurar el Estado. A 2 años de ganar la presidencia de Argentina, Milei aseguró haber cumplido sus promesas de campaña. 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia de pareja o sexual, según la Organización Mundial de la Salud. Colombia ve posible un acuerdo con el Clan del Golfo antes del fin del gobierno de Gustavo Petro.
Estados Unidos rechazó una oferta de Maduro de dimitir tras un plazo de 2 años, según el New York Times. Al menos 13 muertos en un bombardeo israelí contra el mayor campo de refugiados palestinos en el Líbano. El Papa afirmó que quiere viajar a Perú, a la Argentina, a Uruguay y a México el próximo año. El Tribunal Supremo de Brasil condenó a 9 acusados de planear el asesinato de Lula da Silva. El rey emérito Juan Carlos I asistirá este 22 de noviembre al almuerzo familiar que se celebra en el Palacio Real del Pardo, organizado para conmemorar los 50 años de la reinstauración de la monarquía. París dice que no al pacto Unión Europea-Mercosur. Recordamos que hay una fecha límite para aprobarlo y es el 20 de diciembre próximo. Brasil aprobó un proyecto para combatir el crimen organizado. El texto aprobado crea una ley autónoma para combatir organizaciones criminales, ultraviolentas, milicias y paramilitares. Argentina ordenó el decomiso de bienes de Cristina Kirchner, la expresidenta condenada por corrupción. Ya son 174 los líderes sociales muertos en 2025 en Colombia. Asesinaron a Julián Arenas, líder social del Pacto Histórico. El FBI llega a Guatemala en apoyo para recapturar a pandilleros. La ONU denunció el horror de los ataques rusos que dejaron decenas de muertos en Ucrania. El FBI investiga a uno de los hermanastros de la joven encontrada muerta bajo una cama en un crucero de Florida. Al menos 2 muertos y 16 detenidos dejó una nueva operación policial en Río de Janeiro. Honduras está en la mira internacional por las elecciones. Clave, el opositor Asfura, que lidera las encuestas. La contienda será el 30 de noviembre. Otro de los títulos: en Chile, 2 ataques incendiarios en 48 horas en la Araucanía chilena. En paralelo a esto, el gobierno anunció que va a invocar la ley antiterrorista por el atentado a un predio forestal en Contulmo la semana pasada, allí en Chile. Cuba registró un promedio de 700 casos diarios de chikungunya en octubre. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció la detención de más de 1.000 personas por razones políticas en Venezuela. Legisladores de Estados Unidos condenaron el... Continuamos en El Mundo Hoy con la información más importante de la semana. Nicolás Maduro exhibió un plan de defensa para Venezuela. Aseguró, no lo hizo un experto, fue el pueblo empoderado. Diferencias: peligra la cumbre del Mercosur en Brasil por una queja de Paraguay y las dudas de Javier Milei, el presidente argentino. El gobierno de Santiago Peña, el gobierno guaraní, pidió hacer la reunión el 2 de diciembre y no el 20, cuando Lula da Silva pretende celebrar el acuerdo con la Unión Europea. Hubo protestas indígenas en Brasil durante el encuentro de la crisis mundial que se vive en cuanto al clima. Grupos indígenas en Brasil protestaron contra las perforaciones exploratorias de petróleo en la cuenca del Amazonas. Estados Unidos y aliados probaron la navegación cuántica ante amenazas del GPS de China y de Rusia. Dolor sin fin en Ucrania por los misiles de Putin que lamentablemente hicieron desaparecer a por lo menos 22 personas que aún no hallaron sus cadáveres, ni a las personas en fin, ¿no? Colombia y Estados Unidos se enfrentaron en la Organización de Estados Americanos por la ofensiva de Donald Trump para terminar con los cárteles que responden a Nicolás Maduro, supuestamente según la denuncia estadounidense. El jefe de la Agencia Atómica de la ONU exigió a Irán el acceso a las centrales nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos. Otro de los títulos importantes: la Unión Europea dice que no tiene nada que ver con el plan de paz de Donald Trump. Debe ser creíble y duradero. Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia, anunció la depuración del Estado boliviano tras detectar una institucionalidad corrupta heredada del MAS. Otro de los títulos: al menos 2 muertos y 16 detenidos dejó una nueva operación policial en Río de Janeiro, Brasil, contra el temible Comando Vermelho. Más de 100 personas se exiliaron de Guatemala por la persecución política, según organizaciones sociales. Crisis energética en Cuba. El gobierno no logra cubrir la demanda tras la caída del suministro desde México y Venezuela.
imputaron a 3 generales colombianos retirados y a otros militares por crímenes de guerra en el conflicto entre el Ejecutivo y la guerrilla. Irán da por finalizado el acuerdo de El Cairo con la agencia nuclear de la ONU. El gobierno polaco condenó un intento de agresión a su embajador en Rusia en San Petersburgo. Las noticias más importantes de la semana las contamos aquí en una serie de radios, a quienes agradecemos infinitamente, distribuidas en todo el mundo. Muchísimas gracias por permitirnos estar en todas partes. Ustedes pueden comunicarse con nosotros, me buscan en las redes sociales como Eduardo Pierce y podemos interactuar. Otro de los títulos importantes, Nepal impuso el toque de queda en una zona del país tras nuevos choques con la llamada Generación Z. Indonesia evacuó a casi 1.000 personas por la erupción de un volcán. Gobierno y paramilitares dispuestos a colaborar con Donald Trump para frenar la temible guerra en Sudán. Según Human Rights Watch, hay crímenes de guerra por el desplazamiento de 32.000 palestinos en Cisjordania. En Argentina, Javier Milei, el presidente, dijo que Estados Unidos necesita un aliado para ayudarle a ordenar un continente descarriado. Petro, el presidente de Colombia, dijo que su gobierno no violó los derechos humanos en los bombardeos en que murieron menores reclutados. Venezuela agradeció el inquebrantable apoyo de China a la paz en el Caribe. En Argentina, los jubilados y trabajadores estatales protestaron contra el gobierno de Milei por el ajuste y su plan de reforma laboral. Lula pidió priorizar la salida de las energías fósiles durante la cumbre del clima. Haití pidió ayuda al Reino Unido para fortalecer la lucha antipandillas. Récord costarricense en el secuestro de drogas. En lo que va del año, decomisaron casi 35.000 kilos de cocaína. La justicia de Honduras exige respeto a su independencia. Ante numerosos ataques denunciados sobre una supuesta parcialidad, el Poder Judicial de Honduras llamó a respetar su independencia y recordó que tiene atribuciones para juzgar a los encargados de los órganos electorales. Lo que tienes que saber cada fin de semana. En algunas emisoras el sábado, en otras el domingo. Siempre, los fines de semana, repasamos la actualidad. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. El Mundo Hoy, un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. En El Mundo Hoy continuamos con la información necesaria, los títulos más importantes ocurridos en la semana. En España, los obispos aceptaron el plan del gobierno para que el defensor del pueblo atienda a las víctimas de abusos. La Conferencia Episcopal Española aceptó la propuesta del gobierno para atender y reparar a las víctimas de abusos sexuales, en las que se propone que aquellas que no han querido acudir a la comisión impulsada por la Iglesia lo hagan a través del defensor del pueblo. El embajador de Estados Unidos en Santiago de Chile criticó a Gabriel Boric, al presidente, por sus dichos sobre Donald Trump. Daña a los chilenos. Brandon Judd criticó también la famosa permisología y el polémico proyecto de cable submarino entre China y Chile. La economía en Trinidad y Tobago está en riesgo por las políticas contra los migrantes venezolanos, según expertos de ese país. El presidente de Colombia propuso un gobierno de transición compartido en Venezuela para solucionar la crisis de ese país y evitar una intervención extranjera que acabe en un estallido y en violencia. La información necesaria cada semana. Esto es El Mundo Hoy. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, nombró a la diputada Natalie Morillo como nueva ministra de Gobierno. Líderes europeos y Zelensky, el presidente de Ucrania, piden que el plan de paz respete los intereses ucranianos y de la Unión Europea. Una Cruz Roja en crisis reducirá su presupuesto un 17% y recortará 2.900 empleos el próximo año. La Organización Mundial de la Salud detectó malnutrición en un 7% de los niños gazatíes examinados tras el alto el fuego. Las noticias que importan en una hora. Al menos 43 muertos en Vietnam tras una semana de lluvias torrenciales.
China acusó a Japón de acelerar su rearme en medio de las tensiones con Taiwán. El plan de Donald Trump pide a Kiev que limite su ejército a 600.000 hombres y se retire del Donbass. Al menos 5 muertos y más de 60 heridos por un terremoto de magnitud de 5,5 grados en Bangladesh. El mundo hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. La información y también la muy buena en tu vida, qué sucede en el lugar donde trabajas, todo lo que quieras contar a través de la radio. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Seguimos con el relato de los acontecimientos políticos, económicos y sociales del mundo en una hora. El presidente de Bolivia creó una comisión para indagar la supuesta corrupción en los hidrocarburos. Incautaron 14 toneladas de cocaína en el principal puerto de Colombia, en el Pacífico. Estados Unidos dice que tomará nota de los países que promueven el aborto, la eutanasia y la diversidad. Se inicia la distribución de material para las elecciones en Honduras el próximo 30 de noviembre. Trump anunció perforaciones de petróleo en millones de acres frente a California y Florida. El gobierno de Venezuela, el gobierno de Maduro, manifiesta que Estados Unidos busca convertir a Venezuela en su estado número 51. El presidente de Bolivia cerró el Ministerio de Justicia y denuncia que fue usado para la persecución. El reclutamiento de menores por grupos armados en Colombia aumentó un 300% en 5 años. Trump estudia medidas adicionales contra los narcos en México, según la Casa Blanca. En Perú, Vizcarra se declaró completamente y absolutamente inocente en el juicio por presunta corrupción. El expresidente peruano Martín Vizcarra se declaró absolutamente inocente de las acusaciones por hechos de corrupción entre 2011 y 2014, cuando gobernó la región sureña de Moquegua. El Reino Unido planea ampliar de 5 a 20 años el plazo para acceder a la residencia permanente. La presidenta de Kosovo disolvió el Parlamento y convocó a elecciones generales para el 28 de diciembre. Un total de 47 personas han sido detenidas en una protesta pro-palestina en Londres. Cada día, una mujer menos en el mundo. Los femicidios en Latinoamérica van en creciente. Con 11 femicidios por día en la región, investigadores y organismos internacionales advierten que sin voluntad política y cambios culturales profundos, la tendencia no va a ceder. Cuba recibió a 139 migrantes irregulares deportados de los Estados Unidos. Trump recibió a rehenes israelíes que estuvieron cautivos por el grupo terrorista Hamas en Gaza. Nuevos secuestros en Nigeria. Hombres armados se llevaron a 52 estudiantes de una escuela católica. Uruguay envejece, pierde población y sus habitantes trabajan menos horas. Con el aumento de la edad de las personas, cambian también las tendencias de consumo de los uruguayos. Se vuelcan más hacia la contratación de servicios de salud, cuidado y confort para el hogar. Janet Jara criticó a José Antonio Kast por ausentarse de los debates televisivos en Chile ya pautados. No quiere responder preguntas, por eso se arrancó a regiones, fustigó la candidata, recordamos, presidencial del oficialismo. La COP30, el encuentro de presidentes y líderes mundiales para debatir el cambio climático en Belém, en Brasil, no tuvo consenso. Brasil evitó mencionar el fin de los combustibles fósiles en una propuesta de última hora. La presidencia de la Cumbre del Clima publicó una nueva iniciativa de acuerdo que no contiene una hoja de ruta para la eliminación de este tipo de energías, como exigen una treintena de países. En Ecuador, Rafael Correa arremetió contra su prefecta más popular y profundizó la crisis interna del partido. El encuentro entre la prefecta y un homólogo crítico del correísmo reactivó las tensiones dentro de la Revolución Ciudadana, el partido liderado por el expresidente. Tras la presión de China a Panamá, el presidente José Mulino cuestionó a legisladores por su viaje a Taiwán. El gobierno de Beijing criticó a los dirigentes que decidieron visitar Taipei para atraer inversiones. El presidente de Panamá respaldó la postura de la embajada de su país.
La Organización de Estados Americanos convocó a una sesión urgente por los crecientes riesgos para el proceso electoral en Honduras. El presidente de Irán planteó mover la capital a Macrán por la severa sequía que hoy tiene Teherán. Tragedia en el Salón Aeronáutico de Dubái. Un avión de combate indio se estrelló durante una demostración. Un capitán venezolano en exilio llamó a que los militares abandonen los cuarteles y capturen a Nicolás Maduro. Una pareja en Michigan fue acusada de obtener $74 millones empleando a inmigrantes indocumentados. Uruguay se sumó al Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico. Estos son algunos de los títulos más importantes del mundo, contados en una hora. Día para Sucre, desde allí hacia el mundo está Marcos Daza dirigiendo ITV Innova 93.1. Saludos equipo y oyentes. Gracias José Martínez, como siempre, por tu gran colaboración, además de permitirnos estar en Margarita a través de Radio Amor. Un abrazo enorme, al igual que a Homer Herrera en Caracuey FM. Caracuey también está allí en Isla Margarita. Un abrazo grande, muchísimas gracias. El saludo hacia Europa, allí en Alicante, en España, está el amigo José María a través de Radio Onda Amistad. Estamos los domingos cubriendo Europa y el mundo a través de Onda Amistad Radio. Radio Sonar está en Valparaíso, en Chile, en el 96.5 del dial. Hugo Bamondes está a cargo. Y también estamos en Oli Hits, en Valparaíso. Gerardo Cerda, saludos y un abrazo grande para ti. Entera 2 TV y Radio en Cancún, Quintana Roo, México. Allí nos reproduce cada fin de semana el amigo Ángel Manuel. Ángelo, muchísimas gracias. Allí en Entera 2 TV y Radio. Y por supuesto en Venezuela también está Bonchona FM. Gracias Giancarlos Altuve por la oportunidad de estar contigo también los fines de semana. Y a ustedes, oyentes en el mundo, gracias. Gracias por estar, por permitirnos informar todo lo que ocurre durante la semana.